Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Karina y el equipo, por la invitación. Me pasaste el testimonio para ser legisladora y ahora me pasás el testimonio de la palabra. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí hoy con ustedes. Participé de este instituto como alumna y ahora me toca venir estar de este lado del mostrador, y la verdad que es impresionante lo que han crecido desde abril del año pasado, y es impresionante ver esta disposición y cómo generaron un estudio para poder llegar ya no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino a todas las provincias. Así que después voy a mirar el Zoom porque me gustaría ver sus caras también, además de sus preguntas, pero bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Hoy les preparamos la charla de hoy, como bien saben, es sobre elecciones 2021. Seguramente la convocatoria fue tan rica porque justamente todos queremos saber lo que está en juego en este año electoral. Así que, si me permiten, voy a empezar a pasar la presentación, que luego se las van a enviar por mail, y a disposición, por supuesto, a responder todas las preguntas y todas las dudas que tengan. Vamos a tener una segunda clase la semana que viene, así que con todo gusto nosotros vamos a recoger las preguntas y luego las vamos a llevar para profundizar la semana que viene también, o sea, hoy al final de esta clase, pero también la semana que viene para continuar con aquellos temas que a ustedes les parezcan más interesantes. Y yendo a la primer filmina, lo cual delata mi edad, al primer slide, ¿estamos bien? ¿Sí? Si vamos al primer slide, lo que van a ver aquí es la hoja de ruta de todos los temas que vamos a tratar hoy, ¿sí? Mientras después ustedes lo van a ver en la pantalla, yo se los voy contando. La idea es que nosotros analicemos qué se vota en las elecciones del 2021, cómo es actualmente la composición, la integración, tanto del Congreso Nacional como de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la importancia de las elecciones legislativas en medio término, qué significa, por qué es relevante, como bien decía Karina, cuál es la importancia de ir a elecciones legislativas a mitad de mandato de los poderes ejecutivos, qué es lo que se juega en cada una de estas elecciones, quiénes pueden votar, cómo se puede votar, cuáles son los instrumentos para hacerlo, cuáles son los requisitos para ser candidatos. Después vamos a hablar algo que avanzamos tanto a nivel nacional, de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad, en la cuestión de paridad, en la composición de las listas. Vamos a hablar del tema de paridad, vamos a hablar un poco de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y finalmente vamos a hablar del tema del debate de candidatos, y vamos a terminar el día de hoy analizando cuáles son los hitos, ¿sí? Ya estamos muy cerca del comienzo del proceso electoral, y vamos a analizar el cronograma de las elecciones y cuáles son todos los hitos entre la PASO y entre la elección general, cuáles son los hitos de campaña que tenemos, tanto de pre-campaña como de campaña para este año. Seguimos adelante con la presentación. ¿Qué se vota en las elecciones de 2021? Este año se realizan las elecciones legislativas nacionales para renovar la composición tanto de la Cámara de Diputados de la Nación como del Senado Nacional. Y se conocen como elecciones legislativas de medio término porque, como les dije anteriormente, se llevan a cabo en la mitad del periodo o del mandato del Poder Ejecutivo. ¿Qué se vota en las elecciones de 2021? Se van a votar, además de la composición de renovar tanto la Cámara Nacional, tanto como diputados, esta Cámara bicameral del Congreso Nacional, tanto diputados como senadores, van a haber 13 elecciones legislativas provinciales. Ahí en el chat ustedes seguramente van a ir poniendo de qué provincias nos están viendo, pero este año hay elecciones legislativas provinciales en las provincias de, todavía creo que ustedes no lo ven, pero de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis y Santiago del Estero. Si alguna de estas provincias están representadas en este Zoom, alguna de estas provincias, y el resto también pueden ir poniéndolo en el chat. Corrientes y Santiago del Estero también eligen gobernador. Ahora bien, ¿cómo se integra el Congreso Nacional? El Congreso Nacional, tiene dos cámaras, es bicameral, una de diputados de la Nación, que representan a los individuos de la Nación Argentina, y otra de senadores, donde se representan a las distintas provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
En diputados se renueva la mitad de sus miembros, ¿sí? 127 de un total de 257 diputados nacionales que están repartidos de la siguiente manera. Se renuevan, ahora en breve lo van a poder ver, todavía no lo están viendo. Ahora después vean en los slides va a estar, todo esto está sintetizado, entonces se renueva la mitad de la Cámara, que son 127 diputados, de la siguiente manera. 35 diputados por la provincia de Buenos Aires, 13 diputados por la ciudad de Buenos Aires, 9 diputados por Córdoba y Santa Fe, 5 diputados por Entre Ríos y Mendoza, 4 diputados por Chaco y Tucumán, 4 por cada provincia, y 3 diputados por cada una de las siguientes provincias: Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. A su vez, también se eligen 2 diputados por las siguientes provincias: Chubut, Formosa, La Rioja, Río Negro y Tierra del Fuego. El Senado, a su vez, entonces la Cámara de Diputados se renueva la mitad de estas provincias, como recién los mencioné. El Senado se renueva por los tercios de sus miembros, es decir que 24 senadores de un total de 72 van a ser electos de las siguientes provincias en el 2021. Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Es decir, que se eligen 3 senadores por estas provincias que acabo de enunciar. La Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes bien saben, es una legislatura unicameral que está compuesta por 60 miembros y 60 legisladores, y los legisladores se renuevan por mitades cada 2 años, ¿sí? En esta ocasión nos vamos a circunscribir o nos vamos a enfocar en la composición y lo que se pone en juego en el Congreso Nacional, tanto en diputados como senadores, y algo de la legislatura, por estar aquí desde la ciudad. Sabemos que hay muchas personas, hay muchos participantes que vienen de las distintas provincias, pero si nos poníamos a ver la composición de todas las legislaturas provinciales, no llegábamos a ver los distintos temas que mencioné al principio, la hoja de ruta que mencioné. Así que nos vamos a concentrar en el Congreso Nacional y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero con todo gusto, si tienen preguntas o si luego quieren profundizar en algún aspecto particular, lo podemos hacer en la clase que viene, que después les cuento qué vamos a tratar. Entonces, en las elecciones 2021 en la Ciudad de Buenos Aires se eligen 13 diputados nacionales y 30 legisladores, que son la mitad de la composición de la legislatura de la ciudad. Y ahora sí, todo esto igual van a tener la presentación, si pudieran ver después la composición, lo que van a ver en el slide es la integración por bloques de la Cámara de Diputados, ¿sí? La Cámara de Diputados está hoy, y ahora van a ver el hemiciclo con los distintos colores, está integrada por 18 bloques, y ahora lo están viendo. Y ahora están viendo, estamos en la filmina, en el slide 10, lo que van a ver es la composición actual de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, ¿sí? La Cámara de Diputados se integra por 18 bloques, que ahí los ven, y lo que pueden ver, bueno, además el Congreso Nacional permite la conformación de los interbloques, y lo que van a ver es que el oficialismo no cuenta con quórum propio, ¿sí? Si sacamos los 257 dividido 2 más 1, esto nos da que para tener quórum propio, un partido necesita 129 bancas, ¿sí? Y si ven abajo en los colorcitos, podrán ver que el Frente de Todos tiene actualmente 119 bancas, y Juntos por el Cambio 115, ¿sí? Y después están los otros partidos. Pero esto es algo muy importante en términos de qué es lo que se está jugando en esta elección. Se está jugando la composición de esta Cámara y la capacidad o no de tener quórum propio a la hora de tratar, imponer o poner sobre la agenda legislativa, los temas legislativos. Pasamos a la siguiente filmina. No me odien si hay muchos personas jóvenes, filmina puede sonar antiguo, pero bueno, si ven en el slide del Senado, lo que van a ver es que el Senado actualmente se integra por 12 bloques. Recuerden, como bien dije anteriormente, el Senado está compuesto por 72 integrantes. De los 12 bloques, 41 senadores son del Frente de Todos, 14 son de la UCR,
8 senadores son del Frente Pro y 9 bloques son unipersonales. A diferencia de lo que comenté anteriormente en la Cámara de Diputados, el Senado no reconoce la existencia de los interbloques, pero a su vez la UCR, el PRO y 3 senadores forman parte del interbloque no formal, digamos, informal, de Juntos por el Cambio con 25 senadores. El oficialismo, como bien podrán ver, cuenta con quórum propio y ahora lo que está en juego es poder tener la capacidad de tener 2/3 de los votos para sancionar muchas de las leyes que requieren los 2/3. Ahora vamos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura se integra por 9 bloques, ahí ven toda la composición. El oficialismo tampoco cuenta con quórum propio, que en el caso de la legislatura es de 31. Vamos Juntos tienen 26, UCR Revolución 9, y bueno, esto es otra de las cuestiones, esta es otra de la composición legislativa que se pone en juego en esta elección. Entonces, sintetizando, acabamos de ver la foto de cómo están integradas el Congreso Nacional con sus 2 cámaras, diputados y senadores, cómo está compuesta los 60 bancas de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que Karina nos proponía analizar es cuál es el valor de esta elección del 2021, de una elección legislativa. Como todos bien ustedes saben, lo que se renueva es la representación legislativa a mitad del mandato del Ejecutivo, como ya dijimos, y lo que permite es incorporar la representación de la multiplicidad de voces, partidos que hay en la sociedad. En un sistema republicano son una herramienta para conformar mayorías legislativas y así contribuir al equilibrio de poderes. Se puede generar un contrapoder del Ejecutivo, pero bueno, se generan estas conformaciones o estas fuerzas de poder para contribuir al equilibrio de poder, y bueno, claramente es la casa donde se escuchan todas las voces, pero también funciona, digamos, como contrapeso de los ejecutivos. Permiten expresar también políticamente, muchas veces habrán escuchado que las elecciones de medio término pueden ser entendidas como, desde lo político, como una encuesta o como un termómetro para medir si la sociedad aprueba o rechaza los planes de gobierno de los ejecutivos. Así que muchas de las interpretaciones posteriores a las elecciones tienen que ver con esto de qué nivel de aceptación y de rechazo tiene el rumbo que establece el Poder Ejecutivo, y claramente también es una instancia donde permite posicionar nuevos candidatos o nuevos representantes. También seguramente habrán escuchado la frase de no hay 2023 sin el 2021. Bueno, eso lo que significa es que muchas veces el 2021 le sirve a muchos representantes, a muchos candidatos para tener más visibilidad, para entrar en el debate público, para darse a conocer a aquellos que tienen poco nivel de conocimiento, como antesala de la elección legislativa de 2 años después. Entonces, en la siguiente, ¿qué se juega en ya algo mencioné, pero qué se juega en cada una de estas cámaras? En diputados, lo que se juega es el quórum propio, ¿sí? Hoy el partido oficialista no tiene los 129 votos que requiere para tratar su agenda legislativa. En el Senado está en juego, ya tienen el quórum propio, lo que se pone en juego es si se mantiene, recuerden que se renuevan 1/3 del Senado, lo que se pone en juego es si se mantiene el quórum y si puede llegar a los 2/3 que requieren muchas de las leyes para ser sancionadas. En la legislatura también se juega la posibilidad del oficialismo de llegar a los 2/3 de los votos con el apoyo de los aliados. Y es importante que sepan que en esta elección se renuevan las bancas de todos aquellos que fueron elegidos en la elección del 2017. Ahora Cami les va a contar quiénes votan y quiénes votan. ¿Qué tal? Hola. Bueno, lo que sigue ahora es saber quiénes son las personas que pueden votar en esta elección. A nivel nacional pueden votar los argentinos nativos y por opción desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados a partir de los 16 años de edad, mientras tanto no estén inhabilitados por algunas de las inhabilidades que plantea la ley electoral. Los jóvenes de 16 años pueden votar tanto para los cargos nacionales como en la Ciudad de Buenos Aires también para los cargos locales. A su vez, la Ciudad de Buenos Aires permite el voto de los ciudadanos extranjeros que tienen residencia en el país.
Otras personas que también pueden votar son los argentinos que están residiendo en este momento en forma permanente en el exterior. En este caso solo pueden votar para cargos nacionales. Las personas que estén procesadas y que estén cumpliendo prisión preventiva también pueden votar, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aquellas personas que se encuentran detenidas y que la ley les permite votar o no les han inhabilitado el derecho de voto, también lo pueden hacer. ¿Cómo se vota? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para votar? Acá lo que tenemos es entender cómo funciona el sistema electoral, que es un mecanismo por el cual se permite que las preferencias de las personas se transformen en un voto y después ese voto se transforme en un cargo público electivo. Este sistema está formado por 5 componentes, que es la fórmula electoral, que ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, la magnitud de distrito, la barrera legal, el tipo de voto y el tipo de lista. La fórmula electoral es aquello que va a permitir que 10 millones de personas que voten se transformen en 5 millones de votos para un partido, 3 millones de votos para otro partido, 2 millones de votos para otro partido, y eso se transforme en bancas legislativas. Más o menos es eso lo que hace la fórmula matemática. En este caso es un sistema de representación proporcional. Esto significa que lo que se va a tratar es que la cantidad de bancas que le toque a cada partido tenga relación con la proporción de votos que obtuvo en la elección. Y lo que se aplica es una fórmula DONT, que nosotros ahí pusimos un ejemplo como para que se entienda que lo que se va haciendo es un método de divisor, se va dividiendo la cantidad de votos que obtuvo cada partido por 1, por 2, por 3, y bueno, eso luego se va ordenando y a partir de ahí se van asignando las bancas. Eso quizás después ahí en la filmina van a tener un link con una fuente donde pueden ir a consultar si quieren más información para ver bien este tema. Lo importante es que es un sistema de representación proporcional. Cada partido debe tener una proporción semejante de votos y bancas. La magnitud de distrito, ¿qué es esto? Es el tamaño, de la Argentina los distritos son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tamaño se mide en relación a la cantidad de votos que se eligen. Como lo explicó Natalia al inicio, la magnitud del distrito de la provincia de Buenos Aires son los 35 cargos que se van a elegir en esta elección, y la de la ciudad serían los 13 cargos que se van a elegir en esta elección. El total de los 257 diputados, como ya lo vimos antes, se dividen en las provincias en relación a la población y se renuevan por mitades cada 2 años. Esto significa que la Constitución Nacional establece una cantidad de habitantes a partir de lo cual deberían tener las provincias su representación, que son 33.000 habitantes o una fracción que no sea menor de 16.000. Luego esto se fue actualizando hasta 1983, en donde se estableció que cada provincia debía tener un diputado cada 161.000 habitantes o una fracción que no sea superior a 80.500. Sin embargo, se ponía como un piso mínimo, y es que ninguna provincia tenga menos de 5 diputados, porque algunas provincias por población capaz que no llegaban a 5, entonces para que ninguna tenga menos de 5, sobre todo las provincias más pequeñas. Estos números deberían ir actualizándose cada 10 años, que es el periodo de tiempo en que Argentina se realizan los censos poblacionales. Entonces, a partir de ver si la población de una provincia sube o baja, actualizar el número de diputados que les corresponde. Pero lamentablemente nunca se ha hecho desde la recuperación de la democracia hasta acá, con lo cual tenemos situaciones que son de provincias subrepresentadas, o sea, tienen mucho menos diputados de lo que en relación a la población les correspondería, y otras provincias sobrerepresentadas. Ahí nosotros pusimos algunos ejemplos, como por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tendría un diputado cada 223.000 habitantes aproximadamente, mientras que, por ejemplo, en Tierra de Fuego, un diputado cada 25.000 habitantes. O sea que se ve que la diferencia es mucha. Pero ¿cuál es el problema? Si hoy se actualizara la cantidad de diputados en relación al último censo que se hizo en Argentina, que fue en 2010, el número actual de diputados, que es de 257, pasaría a 327. Y provincias como la provincia de Buenos Aires pasarían de tener 100 diputados, mientras que hoy tienen 70. O Córdoba pasaría a tener 18 a 24. Lo cual ese es un tema que quizás es difícil para resolver porque, bueno, no hay consenso social en aumentar la cantidad de diputados que ya tiene el Congreso Nacional. El otro elemento del sistema electoral, como vimos, la fórmula, la magnitud de distrito, es la barrera legal. Esto es lo que la ley dice a partir de qué porcentaje de voto un partido puede acceder al reparto de cargos.
no significa que se le garantice un cargo, sino que puede entrar en el reparto. Y en la ley nacional establece que es el 3% del padrón. El partido que obtiene ese porcentaje puede acceder al reparto de los cargos. Para los senadores nacionales, el reparto de las bancas que se eligen, que como bien lo planteó Natalia al principio, son 3 por cada provincia, el partido que gana se lleva 2, y el partido que sale segundo se lleva la tercera banca. Por lo tanto, la magnitud de distrito en todas las provincias es la misma, que es 3 cargos. En los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, la fórmula electoral es la misma que vimos para diputados nacionales, es un sistema de representación proporcional con fórmula DONT. La Ciudad de Buenos Aires tiene 60 legisladores, pero se eligen por mitades cada 2 años, o sea que este año se eligen 30. Y a diferencia de la ley nacional, la barrera legal es el 3% de los votos válidamente emitidos, con lo cual un partido, para acceder al reparto de bancas, debe obtener el 3% de los votos válidamente emitidos en esa elección. Por último, es el tipo de lista y el tipo de voto. En Argentina tenemos lo que se conoce como lista cerrada y bloqueada. ¿Qué significa esto? Que los 35 diputados nacionales, por ejemplo, que se eligen en la provincia de Buenos Aires, o los 13 diputados nacionales que se eligen en la ciudad, o los 9 que se van a elegir en Córdoba o Santa Fe, vienen en una lista donde el ciudadano solamente puede votar la lista completa. No puede ni alterar el orden, ni tachar o sumar otros candidatos. En otros sistemas electorales sí se puede alterar el orden de los candidatos, se puede sacar candidatos o se puede sumar candidatos. En Argentina no, la lista es cerrada y bloqueada. Y por último, cada persona tiene un solo voto que es único e intransferible. Esto no significa que se le pueda transferir a otra persona, sino que yo voto por un partido y solamente por ese partido. No se puede después en el recuento transferir ese voto de ese partido a otro. Bueno, esto es, ahora seguimos con Nati, que nos va a explicar lo que es la parte del instrumento del sufragio, que es otro elemento del sistema electoral. Buenísimo. Bueno, pueden ir mandándonos todas sus preguntas, consultas, dudas, comentarios en el Padlet, o en el Zoom, y nosotros los vamos a recibir. Entonces vimos la foto de la composición de ambas cámaras de la legislatura, vimos qué es lo que se pone en juego, vimos la importancia de esta elección de medio término para definir cuál es la composición de poder en este espacio de debate donde se representan las distintas preferencias de los ciudadanos. Vimos cómo se vota, que es una parte medio técnica, pero muy interesante en términos de nuestro sistema electoral proporcional, y vimos ahí cómo se vota y cómo están representadas nuestro federalismo, el peso relativo de las distintas provincias. Y ahora vamos a ver cuál es el instrumento de sufragio, ¿sí? Como ustedes bien ven, este es el medio por el cual las distintas agrupaciones políticas presentan su oferta electoral. Los ciudadanos y las ciudadanas pueden hacer uso de este sufragio para elegir su preferencia política, y es el medio para realizar el recuento de los votos que se denomina escrutinio. En el slide siguiente, lo que ustedes ven es acá lo que mostramos son las distintas. En Argentina se vota por boletas múltiples, es decir, que cada agrupación política tiene su propia boleta electoral, y acá se puede ver un mosaico o un abanico de lo que fueron las boletas múltiples de la última elección presidencial. Y en la siguiente ya me van a decir que la foto no es de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí empezar a contarles un tema que está bastante en debate y que seguramente surjan muchas consultas o surjan muchos comentarios sobre este tema, es que en la Ciudad de Buenos Aires, como bien dijo Karina, nosotros desde nuestra independencia, desde que la ciudad sancionó su propia constitución y es autónoma, tardó 22 años en definir su código electoral propio. Nosotros estuvimos en el debate de ese código que fue sancionado en el año 2018, y eso es una herramienta o es una acción muy particular de la autonomía de un distrito, ¿sí? Que es poder darse las reglas por las cuales va a elegir a sus propias autoridades. Eso se produjo 22 años después de haber sancionado su propia constitución, y en ese código electoral de la Ciudad de Buenos Aires del 2018 lo que se definió que el instrumento de sufragio es la boleta única con posibilidad de implementar tecnología en el proceso de votación. En la foto que ustedes están viendo es un ejemplo de boleta única de Córdoba en papel, porque a continuación lo que van a ver es
que en la ciudad de Buenos Aires efectivamente lo que se implementó es la BUE, la boleta única electrónica, la boleta única con dispositivo electrónico de votación para la elección a jefe de gobierno de 2015, y lo que ven en estas filminas es la pantalla que se veía en el dispositivo electrónico de votación a la hora de votar a jefe de gobierno en el 2015. ¿Querés seguir vos? Dale. Bueno, lo que vemos acá es cuáles son los requisitos para ser diputado nacional, senador nacional y legislador porteño. Básicamente los requisitos son mínimos, que son requisitos de edad, 25 años para ser diputado nacional, 30 años de edad para ser senador, y para ser legislador porteño basta ser mayor de edad. En el caso de diputados se exige tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que le elija, o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Para ser senador nacional hay que tener 6 años de ciudadanía. Y en el caso de ser legislador porteño hay que ser argentino, nativo, por opción o naturalizado. Debe tener como mínimo 4 años de ejercicio de la ciudadanía y ser natural o tener residencia en la ciudad. Inmediata a la elección, que no puede ser inferior a los 4 años. Perfecto. Seguimos con el tema de paridad. Entonces, esos son los requisitos constitucionales para ser candidato. Además, desde el año 2017, gracias a la ley 27.412, lo que se incorporó es la paridad de género en ámbitos de representación política a nivel nacional, y en el 2018 también lo incorporamos en nuestro código electoral propio en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que haya paridad en la representación, que en la conformación de las listas de candidatos lo que no puede haber son 2 representantes o 2 candidatos del mismo género, por lo cual las listas deben ser integradas con el mecanismo de alternancia para que no incluyan a 2 personas del mismo género en orden consecutivo. Y algo muy, muy importante que también generó debate y generó instancias de judicialización, porque la pregunta es desde cuándo se empieza a aplicar. Esto claramente no es retroactivo, sino que se empieza a aplicar a partir de sancionada esta ley y las elecciones posteriores, pero en caso de vacancia, los diputados, tanto los diputados como los senadores, como los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, deben ser reemplazados por otros del mismo género. Eso fue algo muy importante que se debatió y que se puso tanto en la ley nacional como en el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a las PASO. Bueno, y ahora vamos a ver las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué son? Esto hace un par de años ya, bastante, que ya se han dado en varias elecciones, que existen, y que lo que se busca es un mecanismo para democratizar la elección de los candidatos al interior de las fuerzas políticas. Pero son unas primarias, no son internas. Esto se le dice así, ya que todas las agrupaciones políticas deben participar, aun cuando tengan una sola lista, es decir, cuando no haya competencia interna. ¿Por qué se exige esto? Porque para poder luego participar de la elección general, todas las agrupaciones políticas deben obtener un mínimo del 1,5% de los votos válidamente emitidos. Los que no obtienen ese porcentaje no pueden participar en la elección general. ¿Por qué se dice que son abiertas? Porque todos los ciudadanos pueden participar y votar a cualquier partido político, estén o no estén afiliados. Lo que no pueden hacer es votar por más de un partido político o participar en lo que se diría la interna de más de un partido, pero pueden votar por cualquiera. Son simultáneas porque todas las agrupaciones políticas deben realizarla el mismo día, y son obligatorias en un doble sentido, tanto para el ciudadano que está obligado a ir a votar a las PASO, como para las fuerzas políticas en tanto y en cuanto quieran participar de la elección general. En este sentido, están obligadas sí o sí a participar en las PASO en primer lugar y luego obtener el 1,5% de los votos válidamente emitidos. Perfecto. Y ya para llegar a la parte final de nuestra presentación, antes de pasar a sus preguntas, vamos a ver el tema del debate de candidatos. Como bien saben, el Congreso Nacional sancionó en el año 2016 una ley que incorporó el debate presidencial obligatorio, y el primer debate presidencial se realizó en las elecciones de 2019.
En el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, se incorporó el debate obligatorio en nuestro Código Electoral, y esto es los que deben debatir, no es solo el candidato a jefe de gobierno, sino también los primeros legisladores y los primeros representantes de las comunas. Y los primeros debates se realizaron en las elecciones de 2019. Si seguimos en la filmina, lo que vamos a ver es cuáles son las etapas generales de una campaña, ¿sí? Ya tenemos el calendario, el cronograma electoral de este año, como bien saben todos ustedes, tanto las PASO como la elección general se acordó en el Congreso Nacional pasarla un mes por la cuestión de la pandemia. La idea es que en la clase siguiente podamos hablar de cómo es todo el proceso electoral, qué cosas hay que rever y cómo se piensa y cómo se ejecuta el proceso electoral en un contexto de pandemia. Pero si vamos a algunas cuestiones que ya nos ocupan y nos preocupan a muchos de los que que trabajamos en política, estos son los hitos que cada vez se acercan con mayor velocidad, pero son los hitos que marcan el calendario electoral de este año. Como bien pueden ver ahí, el 14 de julio, en un mes no más, ya está la fecha estipulada, o es la finalización del plazo para presentar las alianzas de partidos. El 24 de julio es la presentación, de julio, perdón, es la presentación de listas, ahí tienen que estar definidos todos los candidatos. El 8 de agosto empieza es el inicio de la campaña electoral en medios, y también a fines de agosto ya se habilitan los lugares, se difunden los lugares de votación. El 12 de septiembre son las elecciones, las PASO, las primarias abiertas y obligatorias. El 30 de septiembre empieza la campaña electoral para lo que es la etapa final o el hito más importante, que es el 14 de noviembre, que son las elecciones generales. Luego, ustedes van a recibir toda esta presentación. A continuación, les pusimos todo el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral, con todas sus fechas y con todas sus instancias. Al principio les queríamos mostrar este cronograma con los hitos más importantes, y ahora, si nos hacen llegar sus preguntas, nosotros con todo gusto vamos a contestar aquellas inquietudes que tengan sobre los temas que presentamos recién. Otro de los temas que se está debatiendo mucho, bueno, que está en la agenda pública, esperen que lo busco acá, es el tema de la ficha limpia. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué quiere decir? O sea, si hay alguna restricción o un límite de quiénes pueden ser candidatos. En principio, no sé si hay representantes de la provincia de Mendoza y de Chubut. Contarles que hay 2 provincias que avanzaron con el tema, con la legislación de la ficha limpia, que básicamente establece que nadie puede ser candidato si está en algún proceso judicial con sentencia firme en segunda instancia, ¿sí? Hay todo un debate sobre quiénes pueden ser o no candidatos, y ahí lo que van a ver en el slide es en todos los casos en donde el Código Penal de la Nación no habilitaría a que esa persona se presente como candidato, y la discusión está si tiene que tener o no sentencia firme, y en principio existe un consenso, al menos así se arribó en Mendoza y en Chubut, de que no pueden ser candidatos aquellos individuos que estén procesados en una segunda instancia. Sí, esto, bueno, que planteaba Natalia es porque, bueno, lo que estamos viendo es todo lo que hace el proceso electoral y las posibilidades de ser electo o no. Y bueno, esto es un tema que se debatió en la legislatura y que quedó pendiente, pero que también se debatió en el Congreso Nacional, y es, bueno, analizar la posibilidad de que una persona pueda ser o no electa, habiendo, bueno, si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, cometido delitos como, bueno, fraude, corrupción y distintas tipificaciones penales. En este caso sería con una condena en doble instancia. Después otra cuestión que nosotros pensábamos verla más en detalle en la clase que viene, que es, como decía Natalia, que vamos a ver todo lo que hace a hacer una elección en contexto de pandemia, que afecta desde los actos que ya se están realizando, que son los actos preelectorales, que son lo que hacen las autoridades electorales en la muestra del padrón, en ir viendo los lugares donde se va a votar, las personas que van a ser autoridades de mesa, a lo que hace estrictamente la campaña. Y esto ya lo vamos a ver
la clase que viene, que esperemos que participen todos, en donde van a ver, bueno, cómo afecta la pandemia al financiamiento de la campaña electoral, cómo afecta la pandemia a lo que cada uno de los candidatos van a poder hacer o no, y lo que hacían antes, qué protocolos van a tener que utilizar, ya sea porque las autoridades electorales lo implementen o porque las fuerzas políticas por motu propio para cuidarse a sí mismos y a sus candidatos tengan que implementarlo. Sí, perdón. Sí. No, y ahí lo que iba a agregar, digo, y ahí también la relevancia de por qué es tan importante dimensionar la relevancia y la importancia de estas elecciones, porque lo que se vio en el mundo, en el contexto de pandemia, es que la participación ha bajado en los distintos países. No es comparable o sea, no podemos compararnos con otros países donde el voto no es obligatorio. La Argentina tiene una tradición histórica donde el nivel de participación es muy alta porque el voto es obligatorio, pero bueno, en este contexto, en el mundo se ha visto una baja participación y por eso es muy importante contextualizar o reforzar el mensaje de que en esta elección lo que está en juego es la representación política, la composición de las distintas cámaras y la representación política de las distintas preferencias de los ciudadanos y la capacidad o no de tener quórum propio y de tener 2/3 en el caso del Senado, 2/3 de los votos para poder sancionar las leyes. Ahora sí, pasamos a sus preguntas. Dale, yo te leo una, que Nati, es un tema que te va a interesar a vos, que es, ¿se está debatiendo ya la posibilidad de cambiar algún sistema de votación, como en Estados Unidos o en Europa, electrónico o boleta única, para asegurar la transparencia y evitar tanto el desperdicio de papel como el impacto ambiental que esto representa? Sí, bueno, muy interesante la pregunta. La realidad es que muchos lo que planteaban es que este año, a ver, se debatió en el Congreso Nacional la necesidad de cambiar el plazo, de pasar las fechas por primera vez. Recuerden que desde que tienen uso de razón, ustedes siempre votaban el mismo día de octubre y las pasos siempre eran el mismo día. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires sí pueden tener distinta experiencia de cambio de elecciones porque antes las elecciones se hacían de manera no simultánea con la nación y nosotros votábamos en junio a jefe de gobierno, a diputados y a legisladores nacionales, gracias. Lo que pusimos con el nuevo código electoral es, y que eso se votó con el consenso de los distintos partidos, es la posibilidad de que el jefe de gobierno pueda definir si hacerlo o no simultánea con la nación. En este año de pandemia, dado que lo que se eligen son los representantes del Congreso Nacional, lo que se definió es que se va a hacer de manera simultánea, por una cuestión también de abaratar costos y porque en un contexto de pandemia no valía la pena pedirle al ciudadano que fuera a votar tantas veces, pero a donde iba con esto es que en el momento en que el Congreso debatió o discutió el tema del traspasos de las fechas de agosto a septiembre y de la elección general de octubre a noviembre, muchos partidos, hay representantes de distintos partidos que decían que esta era una oportunidad para también plantear el cambio en el instrumento de voto. La realidad es que no se puso en agenda, no se debatió, había una oportunidad de plantear el esquema de la boleta única como una oportunidad, no solo, como bien dice la pregunta, para tener un instrumento que es más sustentable porque no emite tantos papeles. Ahora, si quieren, podemos hablar un poco de cuáles son los beneficios de la boleta única, pero la realidad es que en este contexto de pandemia solo se centró la discusión en el traspaso de la fecha y se perdió la posibilidad de discutir otro instrumento de votación. Y ahí obviamente la literatura es muy amplia, hay mucho debate en materia de cuál es el mejor instrumento de votación. Lo cierto es que con una boleta única, lo que hace el Estado es facilitar la oferta electoral de todos y eso permite ahorrarse un montón de problemas, como puede ser la faltante de boletas, no estoy hablando del robo de boletas, la faltante de boletas, la manipulación en la distribución de estos papeles. Pensemos que hay muchos partidos pequeños que de repente no tienen la capacidad, creo que los partidos imprimen hasta 3 veces más la cantidad de boletas que necesitan solamente para tener esta disponibilidad de tener boletas en todas las mesas de votación. Y bueno, y esperemos que el año que viene, en un año electoral, otra cosa que también solemos decir es que las reglas de juego
no es democrático o no es conveniente que se cambien en el año en que se juega el juego, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es debatir cuáles son las mejores reglas de esta elección democrática, la regla electoral, del proceso electoral. El mejor debate y el debate más rico es el que se da en un año no electoral. Tuvimos que debatir el tema de las reglas de juego este año porque están en un contexto excepcional. No se pudo dar el debate de cuál es el mejor instrumento. Esperamos poder hacerlo el año que viene en un año no electoral, donde claramente se van a poner las luces y las sombras. Cualquier elemento de votación tiene sus aspectos positivos y negativos. Nosotros tenemos la prueba piloto en la ciudad de haber utilizado no solo la boleta única. Córdoba ya lo hizo varias veces con el tema de la boleta única a través de las tachas. En la Ciudad de Buenos Aires, además de la boleta única, se le incorporó tecnología, y en el proceso electoral en el código electoral, perdón, lo que incorporamos distintas instancias para que en el caso que se decida incorporar tecnología haya audiencias previas y post que garanticen el secreto del voto. Pero bueno, el tema de la boleta única, electrónica, y no utilizar más papel y no utilizar más las boletas múltiples es una oportunidad que no aprovechamos este año y esperemos poder dar ese debate el año que viene. Mira, te hago un par de respuestas cortitas de preguntas que están haciendo. Si el voto es obligatorio, sí, en Argentina el voto es obligatorio, y la vinculo con otra que también hicieron, es si el voto de los de 16 es obligatorio. No, los jóvenes entre 16 y 18 años no están obligados a votar, como tampoco están obligados a votar los mayores de 70. El resto sí están obligados a votar. ¿Qué pasa si no voto? Los que no pueden votar por alguna razón que están enumeradas en el Código Electoral, que ya sea estén a más de 500 kilómetros del lugar donde tienen que votar, algún problema de fuerza mayor, deben justificarlo en la Secretaría Electoral de su provincia. Busquen el dato, seguramente este año se va a habilitar algún tipo de justificación electrónica. Los que directamente no vayan a votar van a pasar a formar parte de lo que se conoce como el Registro Nacional de Infractores al Derecho de Votar. Eso les impediría realizar algunos trámites administrativos, y para salir de ahí lo que hace es cobrarles una multa. No sé cuál será el monto de este año, pero no es muy elevada, pero sí, se les cobra una multa. Y se van agregando, o sea, si no votan en las PASO es una, y si no votan en la general es otro. Ahí, perdón, si sí. me permitís, lo de 16 años me lleva a otro tema, que no sé si lo habrán preguntado, que es el tema del voto inmigrante o de los migrantes, las personas que vienen de otros países. Contarles, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un cambio muy grande con la sanción del Código Electoral. Hasta antes de tener el Código Electoral, las personas migrantes las personas que venían de otros países y residían en la Ciudad de Buenos Aires, debían inscribirse después de no me acuerdo cuántos años, no sé si 5 o 3 años de residencia, tenían que inscribirse en el padrón para poder votar. Eso hacía que en la ciudad votaran aproximadamente 22.000 personas, y a partir de la sanción del Código Electoral en el año 2018, ese proceso de inscripción es automático. Es decir, que todas las personas inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires que tienen más de 3 años de residencia con ciudadanía, sí, con la residencia. Con la residencia automáticamente tienen el derecho a votar, y lo que vamos a ver, lo que se va a ver también este año es cuántos conocen ese derecho, porque el universo que pueden votar llega de las personas residentes, los migrantes residentes, asciende a 450.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y ese es un cambio, porque ahora esas personas no necesitan inscribirse para votar, para ejercer su voto, y tienen mesas particulares para hacerlo. Está bien. Después otra pregunta que hacen acá es, ¿qué pasa? Como que en el 2015 también hubo debate, porque es desde el 2019, y bueno, desde el 2019 es obligatorio por ley, en el 2015 hubo debate, lo organizó una organización de la sociedad civil, pero sí es cierto que en el 2015 también hubo debate. Exacto, eso si se acuerdan era Argentina Debate, fue una ONG, fue una iniciativa, y los candidatos eligieron o no participar, que, bueno, y en el caso del 2019 ya tenía fuerza de ley y era obligatorio, y pueden no hacerlo, pero se deja el lugar vacante. Después una pregunta que coincide con un proyecto que tenemos presentado, que es, ¿hay alguna forma de ser más amigables las campañas con el medio ambiente? Ensucian mucho, tienen muchos papeles, muchas boletas, y se genera mucha basura. Bien, perdón, la estamos volviendo loca acá. ¿Cómo te llamas?
a Sol con la cámara, pero estamos pimponeando. Sí, efectivamente, realmente eso es así, y lo que analizamos es que en el mundo se sancionan leyes de campaña sustentable, que básicamente lo que establecen son algunos parámetros para que la campaña no sea como vos decís que son, donde no puedan ponerse pegatinas en lugares donde está prohibido, donde se fomente el uso de material biodegradable, donde se sancione a las agrupaciones que no hagan un uso debido al espacio público. Nosotros cuando hicimos el proyecto de ley presentamos un proyecto de campaña sustentable en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vimos era el costo que tenía o sea, cuánto gastaba la Secretaría o el Ministerio de Espacio Público para, después de una elección, desandar todas esas malas usos y costumbres, que es poner pegatina en donde se pone la basura o en los postes de luz, y la verdad que ese costo es muy alto y es una pérdida de oportunidad, de recursos, además de que genera no solo basura, sino un uso indebido de los papeles. Y lo que hicimos fue regular exactamente eso, que es dónde se puede hacer, en caso de que no se haga un uso indebido de las pegatinas, sancionarlos. Después también propusimos que las propias, generar concientización en las agrupaciones de dónde está permitido hacerlo, o, por supuesto, sancionar. El debate es cómo generar multas o cómo sancionar al que no lo haga, y también fomentar que las propias agrupaciones sean los que limpian la suciedad que generan en la ciudad. Pero básicamente el concepto es que se puede tener una campaña política sustentable y que eso no vaya en detrimento tanto ni de la limpieza ni de la calidad del medio ambiente. Después otra pregunta que hacen es respecto de los suplentes. ¿Qué función cumplen? Y si se les paga, no se les paga, y la función que cumplen es justamente, de ser suplentes. Si en el caso de que un diputado o un senador renuncia por diferentes razones, lo pueda reemplazar. Se reemplazan por orden de lista, como explicó Natalia, tienen que ser del mismo género de la persona que deben reemplazar. Y otra persona que dice, ¿cómo sé dónde voto? Es mi primera vez. Ahí en el programa electoral es el 28 de agosto, es la fecha donde se van a publicar los padrones con los lugares y las mesas, porque creo que hasta el día de hoy está publicado el padrón provisorio, en donde se puede chequear si uno está bien inscripto. Pero recién el 28 de agosto se van a poder chequear ahí el lugar y la fecha, el lugar y la mesa a donde van a poder ir a votar. Después preguntan si vamos a mandar esto por mail, sí, lo vamos a dejar acá para que lo puedan ver. Y los candidatos ya lo vimos. En la legislatura porteña preguntan, si hay quórum propio, y un poco de esto de cómo es que se eligen la mitad y qué pasa con el resto, que parece que ahí queda un poco confuso de cómo es que se eligen la mitad de los diputados o la mitad de los legisladores, si el resto vencen sus mandatos o no. Ahí son... Sol, acá estoy. Son dos procesos separados, ¿sí? El Congreso Nacional se renueva por mitades, y en el caso, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o sea... También renueva la mitad del total. De los 60 se renuevan 30. Sí, pero digo, para no mezclar, son dos procesos aparte. Digo, uno es, de los 257 del Congreso Nacional, se renueva la mitad con toda esa composición, con la distribución que les dije en la primera filmina, que quizás no la vieron, que es cuántos diputados aporta cada provincia, que tiene que ver con el sistema electoral, ¿sí? Ahora si quieren, Cami lo va a poner. En el caso de la legislatura, es cada 2 años se renueva la mitad. Y el proceso es simple, digamos. Se va renovando, y por ejemplo, yo estoy en la mitad de mi segundo mandato. Después de 2 años, ya, como en la Ciudad de Buenos Aires no se permite la yo ya no puedo ser reelecta, pero... la verdad que es un proceso, en términos institucionales y de trabajo, uno sabe que cada 2 años la mitad de sus compañeros o siguen en su segundo mandato o se van y entran unos nuevos. Lo mismo pasa en el Congreso Nacional, pero son 2 procesos distintos. Sí, y el quórum propio no, esto ya lo habíamos dicho que no tiene quórum propio. ¿Cuántas bancas ponen en juego cada uno? Esto es, en el Congreso Nacional lo que se pone en juego es la elección
tanto en diputados como en la legislatura porteña, desde el 2017. Es decir, que cada bloque de ambas cámaras van a reemplazar a todos aquellos que fueron elegidos en cada una de las provincias en el año 2017. Y ahí, sí, lo que preguntabas es cómo se conforman las mayorías, que es como la parte más rica y política de la discusión. Al no tener quórum propio, vos lo que necesitas, que es la parte más rica, que es todo lo que creo que nos gusta a todos de las series de afuera, de Borgen, que es como a partir de las temáticas se generan los consensos necesarios con las distintas agrupaciones. Bueno, eso pasa en todos los países y en todas las democracias, con distintos perfiles, porque algunos son sistemas parlamentarios, otros son sistemas presidencialistas, pero digo, en los dos casos que mencioné, tanto en el Congreso Nacional y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que no tienen quórum propio, lo que se hace es, por temática, generar los consensos para llegar al número de votos que uno necesita para sancionar esa ley. Yo les puedo contar algunos de los procesos más ricos de generar esos consensos. Uno de los más ricos fue el Código Electoral, porque necesitaba una mayoría especial, o sea, ni siquiera era por mayoría simple, sino que era 2/3 de todos los representantes, de los 60 legisladores, y ahí es muy interesante porque empieza toda una discusión, cada agrupación tiene posturas determinadas, determinadas sobre los distintos temas. Entonces voy a darles un ejemplo. El tema de paridad, había un consenso general de que ya en el año 2018 teníamos que integrar las listas de manera alternada entre géneros, y que la vacancia tenía que ser, en caso de vacancias, tenía que ser reemplazado por el mismo género. Ahí no generó demasiado debate. En el tema de la observancia electoral, que en el momento del proceso electoral haya un observador externo, que puede ser una ONG, puede ser la Defensoría del Pueblo, puede ser distintas organizaciones, que den cuenta de que el proceso electoral se da en condiciones de normalidad. En eso también había consenso. Bueno, estamos de acuerdo de institucionalizar esa figura de veedor electoral que tanto se utiliza en otros países, y le dimos una regulación y un marco. Y de repente donde empieza a haber más debate es, por ejemplo, en la generación de la institucionalidad, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento, solamente estaba la instancia del Tribunal Superior de Justicia, que se hacía cargo de todo, de lo administrativo y de la resolución de conflictos. A través de la sanción del Código Electoral, nosotros lo que propusimos en el Código Electoral, que coincidió con el que presentó el jefe de gobierno, es separar las cuestiones administrativas del tema judicial o de resolución de conflictos, y ahí generamos dos instancias anteriores al TSJ. Antes todo lo hacía el Tribunal Superior de Justicia. Después del Código Electoral lo que hicimos es poner o institucionalizar o crear el Instituto de Gestión Electoral, que es el que se ocupa de todas las cuestiones administrativas, de la formación de listas, la definición de las mesas, o sea, toda la cuestión más administrativa del proceso electoral, y un tribunal electoral de primera instancia que resuelve los conflictos. En caso de que haya una disputa o que algo no esté claro, se va a una primera instancia, que es el tribunal electoral, y recién después se va como segunda instancia al Tribunal Superior de Justicia. Pero en el proceso ese de debate de esa ley, lo que tuvimos que generar es los consensos necesarios para que esa nueva institucional, las distintas fuerzas, los tres cuartos de las fuerzas, el Código Electoral de la ciudad salió con 50 votos. ¿50? Sí. 57 más o menos. Sí. De los 50, sí, en realidad de 60, bueno, más de 50, o sea, superó los 2/3 de los votos, y lo que se empiezan a generar son esos acuerdos de las temáticas en donde no estamos tan de acuerdo, al punto tal que no había acuerdo sobre el tema de financiamiento político, sobre el financiamiento tanto de campaña. En el electoral estamos hablando del financiamiento de campaña, no el financiamiento de no campaña, y ese capítulo, para que no se cayera la sanción del código, lo que se decidió es dejarlo aparte para debatir integralmente el financiamiento de la política, ya sea en campaña como no en campaña, y eso es un tema que vamos a ver en la próxima clase en términos del sistema de financiamiento. Si es mixto, si pueden aportar las personas físicas, las jurídicas, pero lo interesante es que en algo tan complejo como el Código Electoral, la manera de generar esos consensos es algo que siempre decimos, que es que siempre alguien tiene que ceder, porque
en este proceso de construcción, de encontrarnos en el punto en donde estamos de acuerdo, porque la realidad no es ni blanca ni negra, sino que es una escala de grises. Cada agrupación tiene muy claro cuál es el gris, el que no quiere pasar, pero para acercarnos a la construcción de consensos, que es algo que tanto hablamos que necesita nuestro país para salir adelante, es interesante que cada uno de nosotros tiene que ceder algo y al final del día todos sentimos que ganamos, porque la realidad es que todos, al tener un código electoral propio, al tener una nueva institucionalidad electoral moderna en la Ciudad de Buenos Aires, ganamos a pesar de que tuvimos que ceder alguna o otra cuestión del código electoral. Bueno, y la última que sería acá, que alguien pregunta si se podría explicar un poquito mejor el DON. Lo explico rápido, nunca es fácil explicarlo, porque no es fácil. Si se ve la pantalla, lo que es específicamente la fórmula es un método donde hay el ejemplo, no sé si se está viendo, pero si no después se lo vamos a mandar, es una elección en el 2017 en la provincia de Entre Ríos. Y supongamos que ahí están 4 partidos políticos que participaron, la Alianza Cambiemos, el Frente Justicialista Somos Entre Ríos, la Nueva Izquierda y el Partido Socialista. Y lo que está en la primera columna es el porcentaje de votos que obtuvo cada uno. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se empieza a dividir por 1, por 2, por 3, por 4, o sea, todos los votos de todas las fuerzas políticas. Y se los va ordenando de mayor a menor, o sea, lo que queda de esa división de cada agrupación política se va ordenando de mayor a menor y se le va asignando la banca. Acá lo que se elegían eran 5 bancas. Entonces, si ustedes ven abajo del porcentaje de votos y del resultado que se va obteniendo una vez que se divide por 1 en las columnas subsiguientes, por 2, por 3 o por 4, dice entre paréntesis banca 1, banca 2, banca 3. O sea, ustedes ven, por ejemplo, la Alianza Cambiemos tuvo 437.000 votos y el Frente Justicialista 315.000. Entonces, ahí se van agregando 1, 2, 3, 4, 5 hasta completar el total. Quizás visto así es medio difícil de entender y de explicar, pero una vez que uno lo va ejerciendo con el tiempo, va quedando. El resultado final de esto es que aproximadamente cada partido tendría un porcentaje similar entre votos y banca, aunque no da exactamente así. Es un sistema que, bueno, que los partidos que más votos sacan suelen aproximarse un poco más al porcentaje de votos y cargos, y los partidos que menos votos sacan suelen ser un poquito castigados. Y por ejemplo, si saca el 30% de los votos, a lo mejor obtiene el 20% de las bancas, números muy grosos estoy diciendo, y a lo mejor un partido que sacó el 40% podría acercarse a un 45 o un 50% de bancas. Es un sistema que tiende a favorecer un poquito a los partidos que más votos sacan. No tenemos más preguntas, así que no sé si quieres agregar algo más. Perfecto. No, decirles simplemente que sigan preguntando, nosotros nos vamos a ir de acá con su Padlet, con todas sus preguntas para la próxima clase, con todo gusto las vamos a responder en la próxima, así que si tienen alguna inquietud particular, ustedes van a recibir esta presentación y después, bueno, veremos si en la próxima instancia podemos generar algún ida y vuelta también a través del Zoom, pero agradecerles el tiempo, agradecer haber participado hoy. Estamos a su disposición para responder preguntas, tienen ahora les vamos a pasar nuestros mails, tienen nuestras redes sociales, y nos vemos el miércoles que viene, a la misma hora, por el mismo canal, donde vamos a hablar del proceso electoral en contexto de pandemia, y si les interesa, podemos ahondar un poco más en el tema de financiamiento político, financiamiento de los partidos políticos, financiamiento en campaña, y bueno, hay algo, ya que hubieron preguntas, algo de cómo se regulan campañas más sustentables en contextos de COVID, también abordaremos esos temas. Muchas gracias a todos, gracias por sus preguntas y estamos a su disposición.